Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Guatemala, una vez más, les saluda Heidi Sandoval Ruiz para llevarles las entrevistas de Heidi. En esta oportunidad quiero contarles que vamos a conocer la historia de Gabino Raxón, quien es director del grupo Época, grupo que surgió allá por los años 90 y que alternó con agrupaciones como Los Iracundos, Magdento, Raudales, entre otros. Gabino Raxón, además de músico, es contador público y auditor. Y además ha participado con el grupo Época en alguna actividad del grupo Nostalgia de Cincuentones, que quiero contarles que es prácticamente hermana de Entrevistas de Heidi, porque esta servidora es la directora de ambos. Gracias, Gabino, por estar con nosotros y porque conoceremos su historia, y bienvenido a las entrevistas de Heidi. Y para dar inicio a nuestra charla, ¿qué dice si le entramos de lleno y le pregunto cómo recuerda Gabino su niñez? Porque fue una niñez dura, porque usted desde pequeño ya trabajaba, pero también estudiaba y jugaba. ¿Cómo recuerda esta etapa y dónde vivía usted? Hola amigos de Nostalgias de Cincuentona. Queremos agradecer en esta oportunidad a Heidi la oportunidad que nos está dando de dar a conocer nuestra vida artística y parte de nuestra vida personal. Para responder las preguntas, en primer lugar, ¿qué recuerdo yo de mi niñez y dónde la viví? Pues básicamente lo que yo recuerdo dónde la viví fue en la zona 19 de la ciudad capital, la Florida. Ahí crecí, pues viví prácticamente 40 años de toda mi vida, ¿verdad? Que ahorita pues no voy a decir cuántos tengo, ¿no? Como dicen las mujeres, la edad no se dice, ¿verdad? Pero no importa eso. Eso es lo que yo recuerdo de dónde crecí, dónde más o menos pasé gran parte de mi vida. ¿Qué recuerdo de mi niñez? Pues básicamente, como bien dice Heidi, ¿verdad? Desde muy niño yo trabajaba ya, pero sin embargo tuve parte de esa niñez que a mi manera pues yo la disfruté, ¿verdad? ¿Cuáles eran nuestros juegos? Pues jugar tenta, arrancacebollas, electrizado. Nos juntábamos grupitos en la cuadra de la colonia, ¿verdad? De donde vivíamos, y esos eran nuestros juegos, ¿verdad? Por aparte, otra fase que recuerdo de mi niñez, mis juguetes pues no eran sofisticados como los de los niños de ahora, ¿verdad? Mis juegos eran muñecos hechos de barro, ¿verdad? Porque donde vivíamos, cuando llovía, a estas temporadas, pues, cabalmente mayo era cuando se ponía el barro, ¿verdad? Entonces nosotros aprovechamos para hacer nuestros juguetes. Otra anécdota que recuerdo de esa niñez es un amigo, un vecino, ¿verdad? Niño, que los papás se iban a trabajar y no tenían con quién dejarlo, entonces me iban a buscar y yo con mucho gusto lo iba a cuidar por la módica cantidad de 5 centavos, ¿verdad? En ese entonces 5 centavos era un tesoro para nosotros, pues eran 100, 200 quetzales de ahora, ¿verdad? Eso era una satisfacción para nosotros, porque con 5 centavos yo iba a la tienda, compraba galletas, compraba un poquito, compraba ahí, que no podía comprar con 5 centavos. Aparte de darle a mi mamá pues algo que sea para las tortillas, ¿verdad? Esa es parte de mi niñez. Cuéntenos, Gabino, ¿en su familia hubo alguien que ejecutara algún instrumento? Y si es así, ¿qué instrumento es el que usted ejecuta o cuáles son los instrumentos que usted ejecuta? Bueno, entrando a la parte musical, ¿qué influencias hay en mi familia o por qué me dediqué yo en parte de mi vida a la música? Pues básicamente, según anécdotas de mi mamá, que en paz descanse, ella nos decía que teníamos un tío y realmente vimos nosotros cabalmente cuando iba a un evento, ¿verdad? Llevaba su instrumento, se enfermó y
por pura mala suerte ahí falleció, pues. Entonces la prueba es que los tíos por parte de mi mamá eran, digamos, podríamos decir que ahí está la influencia musical. Ya dentro de mi generación, anécdotas que podríamos decir, yo como ustedes saben, pues hay músicos de conservatorio o estudiados y músicos empíricos. Pues en mi caso yo soy músico empírico, ¿verdad? En la familia, como les repito, en la época, digamos, hermanos, yo empecé a tocar guitarra cuando tenía 12, 13 años, me recuerdo. En el colegio nos invitaban y así fue como yo empecé a tocar guitarra, a escondidas de una guitarra que había mandado mi hermano en el extranjero. La sacamos y por pura mala suerte empezamos a pelear con mi hermano y yo le metí un escobazo a la guitarra y la quebré, pues. Entonces con esa pena, hasta que mi hermano vino del extranjero y preguntó por la guitarra, yo pasé sufriendo todo ese tiempo mientras él estuvo en el extranjero, ¿verdad? Y cuando vino, lo primerito que yo hice fue contarle, ¿verdad?, que había quebrado su guitarra y él me dijo, mira, ¿de qué le preocupas? De esa la mandamos a arreglar. Imagínense, pasamos, en mi caso, pasé más de 5 años angustiado que había quebrado esa guitarra. Y lo que recuerdo de esta parte, digamos, cómo aprendí a tocar guitarra, a escondidas, como les repito. Mi hermano pagaba para que le llegaran a enseñar a tocar guitarra, él tocó en un trío, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? De los hermanos pequeños, a escondidas nos poníamos atrás de la puerta a escuchar, y así fue como ya cuando terminaban ellos de practicar, yo me iba a agarrar la guitarra, ¿verdad? Y así fue como yo aprendí a tocar guitarra. Dentro de los instrumentos que ejecuto a través de la experiencia, teníamos el grupo con los hermanos, ¿verdad? Básicamente el grupo era solo de hermanos, uno tocaba piano, el otro tocaba bajo, el otro tocaba guitarra, el otro guitarra también y cantaba. Entonces lo único que faltaba era quien tocara batería. Me recuerdo en la década de los 70, ¿verdad? Cuando estaba en la música esa que no pasa de moda, ¿verdad? Esa música marcó mi vida porque fue básicamente cuando yo empecé a tocar un instrumento ya en grupo, ¿verdad? Entonces faltaba el baterista y me dijeron mis hermanos, mira, no queremos meter a otro músico que no sea porque queremos experimentar, aprender nosotros, y ya cuando estemos más o menos preparados, pues ya cada quien va a buscar su camino para ver de dónde y sus preferencias musicales, ¿verdad? Entonces esa fue, podríamos decir, mi influencia musical, ¿verdad? La disfruté, digamos, toqué rock de los 70s, toqué música disco de los 80s, ¿verdad? Y ahora pues hago una recopilación en el grupo que tenemos, en época de grupo, hacemos una recopilación de música desde los 50, 60, 70, 80 y estamos tocando pues también música rock alternativo, ¿verdad? Esa música de rock que hizo bastante historia también, ¿verdad? La muchachada de ese entonces, cuando nosotros tocamos alguna canción de ese tipo, pues la disfrutan, ¿no? Eso es en síntesis mis inicios en la música. Pues si toco, ¿qué instrumentos toco? Pues guitarra, toco bajo y, digamos, mi instrumento preferido es la batería, ¿verdad? Eso es básicamente mi experiencia musical. Usted es de esas personas que definitivamente nacen con la música, pero cuéntenos, ¿cómo recuerda ese momento en que se subió por primera vez a un escenario e hizo su presentación? Y si recuerda, ¿qué instrumento ejecutó? Siguiendo con la parte musical, digamos, ¿cuándo fue que yo me enfrenté ante un público a ejecutar un instrumento? Digamos, bueno, aquí podríamos dividirlo en dos partes. La primera parte fue, como les repito, en mi niñez, cuando estaba en quinto primaria estaba. Entonces aprendimos con mi hermano, él agarraba el requinto y yo tocaba la guitarra, lo acompañaba. Entonces esa fue mi primera, podríamos decir, experiencia en la música con la guitarra. Por aparte ya profesionalmente estamos tocando en un grupo, como les repito,
repito, inicialmente el grupo era, teníamos, era solo de hermanos. Posteriormente ya fuimos introduciendo músicos al grupo que teníamos, que en ese entonces primero se llamó Grupo Cayuco, ¿sí? Y después en la década de los 80s, nosotros le pusimos de nombre porque estaban de moda las bandas, ¿verdad? Estaban bandas siglo XX, estaba banda Azúcar, que fue uno de los grupos excelentes, para mí fue uno de los mejores grupos, la banda Abraxas. En ese entonces se les decía banda a cualquier grupo, ¿verdad? Me recuerdo las fiestas que se hacían en los institutos centrales, en la Queche, en la escuela de comercio donde yo estudié en la noche, ¿verdad? Entonces eran fiestas que se organizaban y en las cuales fueron, podríamos decir, mis primeros pasos ya como grupo, con banda Pimienta, tocando música de Chicago, música del disco de esa época, ¿verdad? Música bailable. Sin embargo, en algunos casos los eventos, las fiestas, eran básicamente música rock, pues. Estamos hablando del Caballo Loco. Recuerdo en el Central, nosotros le abrimos, fue un festival en ese entonces, se hacían muchos festivales musicales y tocó en ese entonces, tocó Caoba, tocó Grupo Café, tocó Abraxas, Siglo XX, Caballo Loco, y dentro de ellos estuvimos nosotros. Para mí esa fue una de las experiencias que ya podríamos decir me causó más nerviosismo, pues, porque era con grupos grandes, ¿verdad? Grupos profesionales ya de mucha trayectoria, grupos músicos, ya inclusive músicos de conservatorio, ¿verdad? Entonces esa fue básicamente mi primera experiencia, ¿verdad? Tocando ya así en festivales, ¿verdad? La otra faceta que podríamos decir, incursioné también en las estudiantinas, ¿verdad? Inclusive en marimbas, por ejemplo en la escuela de comercio, y en tríos inclusive, ¿verdad? Y en todos los campos que gracias a Dios me ha dado el don de poder incursionar en la música, pues en cada tipo de música uno sufre ese pánico escénico que le llaman, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo lo domina, ¿verdad? Entonces, en esta época, pues gracias a Dios, en la época que estamos, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, esa etapa yo ya la superé. Musicalmente ya no me pongo nervioso. Cuénteme, Gabino, ¿qué lugares del siglo pasado usted recuerda? Y si cree que había más movimiento musical en aquel entonces. Bueno, inicialmente podríamos decir que lugares donde tocar, pues habían bastantes, ¿verdad? Me recuerdo de ellos, entre ellos Grillos, estaba también Hotel El Dorado con su programa de tardes de los 60s o tardes doradas de los 60s o algo así decía, me recuerdo el programa, y ahí era donde nosotros, pues los músicos de esa época que tocábamos ese tipo de música del recuerdo, nos dábamos cita, ¿verdad? Ahí y amenizábamos ese evento todos los sábados en las tardes. Era conducido por mi amigo Willy Melgar, ¿verdad? Quien aprovecho para mandarle un saludo. Y pues ahí, inclusive ahí empezó también Liverpool, ¿verdad? Ahí, exactamente ahí en ese lugar llegaban músicos y cantantes, mujeres, ¿verdad? Voces femeninas para darse a conocer también. Estaba cerca de ahí, estaba Grillos, como repito. En la calzada Roosevelt estaba un lugar que se llamaba Driving Panamericano, también era música en vivo, la famosa Tortilla Veloz, ¿verdad? Y podríamos mencionar una serie de lugares donde realmente el músico se expresaba musicalmente en vivo, ¿verdad? Luego vinieron el movimiento de las discotecas y esto sí vino a mermar completamente la integración de grupos musicales, ¿verdad? Inclusive con las bandas grandes, ¿verdad? Como por ejemplo Caballo Loco, Abraxas, Santa Fe, Siglo XX. Estos grupos fueron desapareciendo por la introducción de la música disco,
¿verdad? Bueno, era música disco, pero o sea, se utilizaban los de Joker. Ellos incluían dentro de su repertorio todo tipo de música, mientras que los grupos la mayoría estaban definidos, ¿verdad? En un tipo de música. Recuerdo dentro de esto de la tortilla veloz era más que todo un lugar donde la gente llegaba a bailar, así como está la barra actualmente, ¿verdad? Y así había muchos lugares. He tenido la oportunidad de conocerlo no solo en el grupo Época, sino también en Estudiantina. Y por eso yo le quiero preguntar, ¿en qué momento usted incursiona en las estudiantinas? ¿Cómo es ese paso? La trayectoria musical, cómo incursioné en las estudiantinas, la música de estudiantinas. Es un género que me ha traído desde hace mucho tiempo. Iniciamos con mis hermanos con una estudiantina. Posteriormente, cada quien quisimos experimentar en estudiantinas diferentes. Yo pertenecía a una estudiantina que se llamaba Aldeaniega. Buenos amigos que todavía tenemos un grupito ahí que de vez en cuando nos juntamos. Posteriormente entré a la escuela de comercio en la sección nocturna. Ahí había estudiantina, nomás escuché las guitarras, las mandolinas, me llamó la atención y me integré a la estudiantina, pues. Posteriormente, cuando ya entré a la Universidad de San Carlos, me integré a la estudiantina de la Facultad de Ciencias Económicas y otros grupitos que organizábamos por ahí para pasar el tiempo, ¿no? Últimamente me integré a Turnos por Siempre. Somos ex compañeros de la universidad, ¿verdad? La mayoría. Algunos pertenecen a la estudiantina de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y en su mayoría, pues como repito, somos exalumnos de la Universidad de San Carlos, o ex universitarios, ¿verdad? Ya casi todos, la mayoría, pues profesionales. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia y por cuestiones de compromisos laborales, personales, tuve la necesidad de retirarme, ¿verdad? Entonces, esa ha sido mi incursión en el movimiento de estudiantinas, que, valga la redundancia, en el movimiento de estudiantinas en la Florida, zona 19, cuando a mí me llamó la atención, era vasto, pues habían más de 20 grupos de estudiantinas, ¿verdad? Se hacían inclusive festivales dentro de la colonia y se participaba también en la mayoría de estudiantinas en los festivales que hace todavía la Universidad de San Carlos, la estudiantina de la Universidad de San Carlos. Esa ha sido mi trayectoria dentro de la música estudiantina. Pero bueno, además del grupo Época, cuéntenos en qué otras agrupaciones usted ha participado. Bueno, la otra parte de la fase musical, ¿en qué grupos he participado? Si lo vemos como decía al principio de la entrevista, hay diferentes géneros de música. En mi caso, hablando musicalmente en grupos de guitarras eléctricas, bandas, participé primero con el grupo Imaginación, grupo Cayuco, banda Pimienta, un grupo que se llamaba Oasis, si no mal recuerdo. También he participado como invitado en homenaje a la Sonora Santanera, un homenaje a Los Ángeles Negros, un grupo que se llamaba Prisma. Pues he participado también como decimos nosotros los músicos, ¿verdad? De suplentes de algún integrante, ¿verdad? En diferentes grupos, ¿verdad? Pero formalmente en los grupos que mencioné, ¿verdad? Y actualmente formo parte del grupo Época, del cual soy, podríamos decir que el administrador, ¿verdad? El representante, ¿verdad? Y pues con Época ha tenido dos fases. La inicial, que fue en los 90s,
¿verdad? Luego, por cuestiones de trabajo de todos los integrantes, desintegramos el grupo y no fue hasta hace poco, quizás hace unos 5 años, que volvimos a empezar ya con nuevos integrantes, ¿verdad? Esa es la historia musical. ¿Cuándo y cómo surge la idea de organizar un grupo musical? ¿Cómo surgió la idea de organizar un grupo musical? Podríamos decir que cuando en mi juventud fue inquietud de mis hermanos, ¿verdad? Formar un grupo en el cual existiera, digamos, un tipo de música variado. Tocábamos inclusive música tropical. Posteriormente, cada quien tomó su rumbo, ¿verdad? De los hermanos, todavía estuvimos tocando con la banda Pimienta, banda música de los 80s. Posteriormente, por problemas también internos y cuestiones de trabajo y profesión y todo esto, dejamos de tocar, ¿verdad? Sin embargo, a mí siempre me quedó esa inquietud de seguir tocando y fue cuando formamos la primera, podríamos decir, la primera fase de época del grupo, ¿verdad? Con músicos muy talentosos también, ¿verdad? Que todavía estamos por ahí, algunos integrantes, nos comunicamos, ¿verdad? Pero cada quien en sus actividades. Posteriormente me retiré de la música un tiempo y fue hasta hace como unos 5 años que yendo a experimentar un poquito para estar siempre en el ambiente musical, en el Cerrito del Carmen nos juntamos un grupo de amigos, ¿verdad? Con la inquietud de tocar música de recuerdo. Ahí surgió un grupo que se llamaba Leyenda. Posteriormente dejamos por cuestiones también cada quien con sus compromisos y algunos problemitas que hubieron de tiempo, de caracteres, en fin, una serie de problemas, ¿verdad? Deshicimos el grupo y ya con inquietud de 2 excompañeros de este grupo, formamos de nuevo Época el Grupo, con integrantes completamente diferentes, ¿verdad? Y es la fase en que estamos ahorita. Estamos hemos cubierto varios eventos, ¿verdad? Con estos compañeros que pues es una nueva fase A propósito, Gabino, cuéntenos cómo está integrado Época el grupo y si, valga la redundancia, sigue integrado en este tiempo de pandemia. Bueno, Época del grupo actualmente está integrado por Hugo Monteagudo en la primera guitarra, como guitarra líder. En la voz líder, primera voz, está Mario Isol, más conocido en el ambiente musical como el Brother. En el bajo está Oscar Moreira. Y en la batería, pues está su servidor, ¿verdad? Tenemos una segunda guitarra que actualmente está supliendo el puesto otro amigo, pero por problemas de salud es compañero Luis, ¿verdad? Y pues estamos supliéndolo cuando él no puede, ¿verdad? Ese es, digamos, cómo está integrado Época el grupo actualmente. En algunos casos tenemos necesidad de invitar a algunos amigos, ¿verdad? Cuando hay algún evento y alguno de todos no puede, ¿verdad? Eso es normal, eso lo hacen la mayoría de grupos. Sin embargo, hay grupos que sí se mantienen, ¿verdad? Y cuando hay algún compromiso y no puede participar el grupo, pues el grupo dice, no estamos completos, no podemos, ¿verdad? En el caso nuestro no es la excepción, también en algunos casos lo hemos hecho, ¿verdad? La pandemia ha hecho destrozos en todas las actividades y la música no se queda atrás. La música ha tenido, digamos, podríamos decir, los efectos han sido tremendos, ¿verdad? No hay actividades ahorita, de parte del gobierno se han suspendido los conciertos, se han suspendido los eventos
ello ha hecho que nosotros los músicos pues estemos ahí sí que en stand-by, ¿verdad? Como dicen, detenidos las actividades. Sin embargo, Época el grupo sigue ensayando, seguimos reuniéndonos ahí para poder sacar la música que llevamos dentro, ¿verdad? Y eso es algo que todos, digamos, los músicos nos hemos, como quien dice, familiarizado, nos hemos hermanado, ¿verdad? Y hemos sido solidarios. Cuando hay algún evento, pues todos nos apoyamos, ¿verdad? No hay excepciones, ¿verdad? Perdón, hay excepciones en las cuales, pues hay alguno que otro músico que son, como quien dice, egoístas, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de músicos somos solidarios, nos llevamos bien en el ambiente. Cuando hay necesidad de esto de la pandemia, vale la pena comentarlo. Han habido muchos compañeros que han sufrido quebrantos de salud derivados de ello, ¿verdad? Y hemos organizado en algunos casos eventos para ayudar económicamente a la familia, al compañero músico, ¿verdad? Y repito, esta pandemia ha tocado duro al gremio musical. Tengo varios amigos, buenos músicos que pues sufrieron la pandemia y por mala suerte pues algunos no la pudieron superar, ¿verdad? Aparte de que, como ya sabemos, quienes sufrimos de alguna enfermedad, ¿cómo se llama?, crónica, somos más propensos. Y dentro del gremio musical la vemos muchos que tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho, pues mejor nos cuidamos, nos hemos estado reuniendo para ensayar cuando se pueda, ¿verdad? Pero ahí estamos, Época hay para tiempo. Cuéntenos qué otras actividades realiza además de la de músico. Me gradué de perito contador, también soy auditor, contador público y auditor, y por azares del destino, por la docencia me ha gustado siempre. Estudié también la licenciatura de Ciencias Económico-Contables, siempre en la Universidad de San Carlos, y estamos pendientes de la tesis. Esas son mis actividades, digamos, fuera digamos, de la música. Me dedico a la contabilidad, me dedico a las auditorías, asesorías y también pues, a la actividad docente, ¿verdad? Tanto a nivel medio como a nivel universitario. A eso me dedico yo, digamos, aparte de la música, que lógicamente es algo que a mí no solo me distrae, sino que también es lo que me gusta, ¿verdad? Aparte de mi profesión o mis profesiones. Bueno, aquí cuéntenos, Gavino, si usted no hubiera sido músico, ni hubiera sido contador público y auditor, ¿qué otra profesión le hubiera gustado elegir? Como les decía, la música es la que me apasiona, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera sido ni músico, ni auditor, ni profesor o catedrático? A mí me gusta mucho lo que es las ciencias de la comunicación, también me gusta el derecho, ¿verdad? Quizás una de esas dos carreras hubiera elegido si no hubiera sido la auditoría o la contabilidad, ¿verdad? Eso es lo que, a grandes rasgos, mi vida, tanto profesional como musical, ¿verdad? Pues hoy hemos conocido otra historia, la de Gavino Raxón. Muchísimas gracias por haber compartido parte de su vida profesional y personal. Y aprovecho para desearle que tenga un maravilloso Día del Padre junto a sus hijos, a su esposa y demás familia. Un abrazo, Gavino, y muchos éxitos en todo lo que usted realice. Agradecemos, como dije al principio, ¿verdad?, de la entrevista, agradecemos la oportunidad a Heidi que nos da de poder expresar nuestras experiencias, tanto musicales como profesionales, anécdotas que nos han tocado vivir como músicos, ¿verdad? Yo le debo mucho a la música,
estoy muy agradecido con ella, ¿verdad? Pero principalmente con el público, que es el que nos anima, que es el que nos motiva a que sigamos en esta bendita actividad de lo que es la música. En algunos casos, digamos, oportunidades que nos platican, ¿verdad? Si podemos colaborar socialmente en bien de alguna institución, en bien de alguna casa hogar, ¿verdad? Lo hemos hecho también, y esas son satisfacciones que, digamos, nosotros como músicos podemos aportar también algo a la sociedad y a la humanidad. Así es de que agradezco a Heidi y agradezco a ustedes por poner atención, por escucharnos, ¿verdad? Y poder conocer nuestras intimidades, tanto musicales como personales en algunos casos. Así que muchas gracias y saludos a todos. Saludos, Heidi. Quiero agradecerles a ustedes por el favor de su sintonía y no perderse las entrevistas de Heidi. A personas que nos siguen en varios países de América Latina y Europa, muchísimas gracias. A ustedes que nos siguen y nos comentan a través de Messenger, WhatsApp u otros medios, muchísimas gracias. Así también quiero dar las gracias a Gustavo Ordóñez, quien siempre nos apoya en diseño y producción. Y ustedes pues reciban el cariño de Heidi Sandoval Ruiz, que les desea que tengan muy buena semana y que no se pierdan cada martes las entrevistas de Heidi. Hasta la próxima.